Bueno, amigos, nos encontramos con el asesor del Ministerio de Agricultura, Eduardo Garigoto Sánchez. Buenas tardes, mi estimado. Buenas tardes, gracias por invitarme a su programa. Doctor, se ha discutido en corto tiempo el tema de aprobar el dictamen y predictamen de lo que es el proyecto de irrigación Puyango-Tumbes. Usted, representando la alta comisión también desde la capital, que conocedor del tema, y también lo felicito porque he visto su participación el día lunes, parecía un tumbesino más, sumándose y sustentando el por qué debe aprobarse este dictamen que es de iniciativa de gobierno para la irrigación de los tumbesinos. ¿Cuál ha sido el desarrollo y cuál es el contexto que se viene dando en este proyecto? Bien. En octubre del año pasado, después de largas conversaciones que mantuvimos con el señor Ministro del Ambiente, se generó un proyecto de ley. Aquí tengo, por ejemplo, la solicitud que la Unidad de Coordinación Binacional, Puyango-Tumbes, hizo que firmara nuestro Ministro de Agricultura, que tiene toda la voluntad para que este proyecto sea una realidad. Es una solicitud que presentamos el 23 de octubre del año pasado, pero en realidad hubieron meses trabajando y coordinando con el Ministerio del Ambiente para poder afinar un mecanismo de que el proyecto binacional por el problema de los cerros de Amotape sea viable. Y finalmente este documento generó un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y que, con oficio firmado por el propio Presidente de la República, ingresa al Congreso de la República para que sea dictaminado. Esta vez por dos comisiones. Para que la gente entienda, el proyecto de ley, cualquier proyecto de ley que llega al Congreso, que puede ser por una iniciativa de un congresista o puede ser, en este caso, por una iniciativa del propio Poder Ejecutivo, primero pasa por un tamiz, por un primer filtro, que son las comisiones del Congreso. Esas comisiones, que están compuestas por 10, 12, 14 congresistas y que tienen que ver con determinadas materias, en donde precisamente el proyecto que tiene que ver con la materia de esa comisión cae en esa comisión para que sea objeto de un filtro, de un documento que se llama dictamen, que es firmado por los congresistas. Ese es el primer paso. Y una vez que sale ese dictamen aprobado, ese dictamen pasa al Pleno del Congreso de la República para que finalmente el Pleno debata. Ahí ya no son 12 o 13 congresistas los que debaten el proyecto de ley, sino ya estamos hablando de los 130 congresistas. Pleno del Congreso. Y esos 130 congresistas, si aprueban el proyecto, ya derivan el proyecto al Presidente de la República para que en el plazo de 15 días, como manda la Constitución, el Presidente lo promulgue y ya sea ley. En este caso hemos dado un paso agigantado porque ya pasamos la etapa de los dictámenes, ya pasamos la etapa de las comisiones. Ahora lo que estamos esperando es que el Pleno... ¿Cuándo se estaría discutiendo en Pleno del Congreso? Fíjese, ayer hicimos todos los esfuerzos para que se discuta estos dictámenes en el Pleno. Ojo que aquí estamos hablando de dos dictámenes. Dos comisiones. ¿Por qué? Porque este es un tema agrario y también es un tema ambiental. Entonces, ingresó a la Comisión de Pueblos Andinos, Afroamericanos y Ambiente, y también ingresó a la Comisión del Congreso, la Comisión Agraria. Las dos comisiones han debatido el proyecto de ley y han aprobado. La Comisión Agraria aprobó un dictamen por unanimidad y la Comisión de Pueblos Andinos, que es la comisión principal, aprobó un dictamen por mayoría, por amplia mayoría. Estos dos dictámenes ya pasaron al Pleno, han pasado a la mesa de partes del Congreso de la República y, de acuerdo al reglamento del Congreso de la República, tienen que ser publicados en el portal del Congreso de la República por espacio de 7 días. O sea, estamos hablando de esta semana. Pero esta semana precisamente es la semana de representación parlamentaria. O sea, coincide, no perdemos tiempo. Y ya la segunda semana de junio, estamos hablando, si no me equivoco, del 10 o el 11 de junio, miércoles y jueves, estaría probablemente en posibilidades de ser discutido en el Pleno. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos para que se le dé la prioridad. Ojo, es un proyecto del Poder Ejecutivo. Y el artículo 105 de la Constitución Política del Estado dice claramente que los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo al
Congreso de la República, tienen que ser atendidos con prioridad. Y eso vamos a tratar de hacer prevalecer para que de alguna manera este sueño se haga realidad, si es posible, Dios quiera, la segunda semana de julio. La segunda semana de julio. ¿Qué posibilidad puede haber de que nuestros hermanos tumbesinos que puedan tener la capacidad, agricultores, pequeños agricultores, puedan estar en el Congreso de la República? ¿Puede dárseles las facilidades para que ellos también puedan ver este evento trascendental de que nuestros congresistas aprueben esta ley? Yo creo que deberían estar. Puedan, no, deberían estar. Y pueden estar. Que hay un entusiasmo inmenso. Por supuesto. Los colectivos ciudadanos, el ciudadano tumbesino de a pie, el que se va a beneficiar con este proyecto, que es una demanda histórica de Tumbes, que lamentablemente muchos gobiernos no lograron los objetivos o no tuvieron la voluntad política que hoy se tiene, pues precisamente tienen que estar ahí, para que también los congresistas puedan medir el temperamento de los tumbesinos y tengan una percepción positiva de lo que significa este proyecto para Tumbes. Todos sabemos que este proyecto es fundamental. ¿Qué opinión le merece de que la Universidad Nacional de Tumbes también esté liderando y impulsando este proyecto? La mejor de las opiniones. Yo felicito públicamente al rector de la Universidad Nacional de Tumbes, a los congresistas de Tumbes, al alcalde de Tumbes, a los ciudadanos tumbesinos y a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que están haciendo de esto una realidad. Tenemos que entender esto, que no es solo Tumbes, es el Perú. Tumbes es parte del Perú y en consecuencia cuando nosotros apoyamos a Tumbes estamos apoyando al Perú. Además estamos en una zona estratégica. Tumbes es zona de frontera, es la puerta del Perú en el norte, en un norte tan rico como Tumbes que lamentablemente no puede aprovechar sus recursos tan ansiados como el recurso hídrico para poder ampliar su frontera agrícola en 18.500 hectáreas, hablo de 15.300 para ampliar y 3.200 para mejorar. Tumbes tiene 13.000 y pico de hectáreas desde hace 40 años y no crece un metro cuadrado, cuando su población y sus necesidades han crecido tremendamente. Es injusto que Tumbes se encuentre postergado. Hoy por hoy queremos hacer una realidad este proyecto, porque este proyecto va a significar, primero, que estos problemas de emergencia que tiene Tumbes con el río Zarumilla y con el río Tumbes, en el lado del río Zarumilla más o menos el 30% de los problemas de emergencia se dan por el desborde de los ríos Zarumillas. Si tuviéramos una presa reguladora como la presa Matapalo, que es una presa común del esquema hidráulico, y tuviéramos una presa como la de Lomillo, que pensamos hacer con este proyecto, quizá podríamos paliar de alguna manera este problema de los desbordes que se dan en el río Zarumilla. Y por otro lado, tenemos el problema también de la contaminación ambiental. Por supuesto, porque se dice, ¿cómo vamos a irrigar con aguas contaminadas? No, la cosa es al revés, hay que darle la vuelta a la tortilla. ¿Cómo, en su sano juicio, un país como el Ecuador va a invertir 40 millones de dólares como parte de su cuota equitativa para hacer este proyecto que va a terminar en 4 años y se empieza ya? ¿Cómo va a hacer eso? Permitiendo que sus propias aguas, que Ecuador contamina, irriguen sus tierras. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es apresurar que el Ecuador concrete la remediación ambiental de la cuenca Puyango. Y con eso vamos a mejorar la calidad del agua que toman los tumbesinos y que también van a servir para el uso agrícola que necesitamos precisamente para ampliar esas fronteras. Y en esta carrera por lograr este anhelado proyecto de todos los tumbesinos hemos tenido opiniones a favor y en contra, pero todas a nivel técnico. Es así la opinión del CERNAN, con una oposición negativa. Retrocede el CERNAN cuando ya llegan a entender que existe ya otra área para ellos a proteger. Mire, retrocede por esto, por toda la insistencia que hizo la Unidad de Coordinación Binacional del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, también tomando en cuenta el aporte valiosísimo de la Cancillería, que dijo en todo momento que el convenio del año 1971 firmado en Washington y el convenio de 1998 firmado en Brasilia, esos dos convenios obligan al Perú a cumplir con el Ecuador y a darle ese carácter binacional y equitativo a las aguas binacionales. Entonces era necesario que eso se cumpla. Es un compromiso internacional, sumado al hecho de que existen derechos preexistentes. Ya por el año 2003 se había definido que
que la alternativa 4, que contempla la presa Matapalo, que no es que la presa se superponga a los cerros de Motape, es todo lo contrario, que los cerros de Motape se superponen. Porque recién después de 3 años, en el año 2006, sale un decreto supremo que amplía las áreas de los cerros de Motape ya para el lado del derecho de Río Tumbes, de la margen derecha hasta la frontera, y ahí lamentablemente se superpone a tan solo 277 hectáreas, que es lo que se quiere destinar para la presa Matapalo, cuando los cerros de Motape tienen más de 151.000 hectáreas, o sea que es una uña de la mesa. Ahora, con este proyecto no se va a afectar, no se va a reducir los cerros de Motape. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se reduce por el lado de la margen derecha que llega a la frontera, ¿no es cierto? El lado derecho de Río Tumbes, que son 277 hectáreas menos, por el lado de Casitas, por el lado izquierdo, se va a crecer en la zona de Guasimal 485 hectáreas. Entonces, haciendo una simple operación aritmética, vamos a tener que no se va a reducir los cerros de Motape, sino se va a ampliar en 206 hectáreas adicionales. Van a tener más áreas. Por supuesto, además, el proyecto, una vez que se apruebe, una vez que se termine con el estudio de factibilidad y se haga el diseño definitivo y se proceda con la ejecución de la obra, vamos a tener que cumplir con los estándares ambientales que exige el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Vamos a tener un estudio de impacto ambiental que va a tener que, de alguna manera, cubrir todos los requisitos para que precisamente los cerros de Motape sigan siendo lo que es. Un área ecológica. Así es, por Sin supuesto. embargo, Cancillería también manifestó, y esa es una posición a favor del mismo proyecto, de que lo que usted respaldaba, lo que es la posición que usted manifiesta, que el Ecuador nunca va a poder generar una irrigación con un río contaminado, que este proyecto favorece obligatoriamente a nuestros dos países. Es un proyecto de interés nacional. ¿Cuántas hectáreas estaríamos irrigando con este proyecto? 18.500 hectáreas. 18.500 15.300 para ampliar la frontera agrícola. Y estaríamos hablando de 3.200, que suman estas 18.500 hectáreas, para mejorar esas áreas de riego. Hemos tenido muchísimos nudos críticos que solucionar con este proyecto binacional. En el régimen de este gobierno, en el año 2012, identificamos con los hermanos ecuatorianos 4 nudos críticos. Por ejemplo, una superposición de 3.000 hectáreas de unas áreas que el gobierno regional reclama como suyas y el proyecto binacional también reclama como suyas. Y los ecuatorianos identificaron eso como un nudo crítico. Entonces, ¿qué hicimos? Reunimos en aquel entonces al candidato para la presidencia regional, hoy gobernación regional, que es el arquitecto Ricardo Flores, al señor Calmet, cuando iban a la segunda vuelta, y les pedimos que nos firmen un compromiso unilateral cada uno, en donde se comprometían a que esas áreas, sea de quien sea, así no se defina a cuál de las entidades pertenece, sencillamente sean desarrolladas agrícolamente con las aguas del proyecto binacional. ¿Por qué? Porque son áreas destinadas para irrigación, que están lejos de la frontera, que están enteramente en territorio nacional y no comprometen la infraestructura común que se había predestinado para el esquema hidráulico con el Ecuador. ¿Eso qué significa? Que no es un nudo crítico. Y entonces le aclaramos al Ecuador que no era un nudo crítico. El otro nudo crítico que había identificado era el tema de que los contratos con la contratista, que lamentablemente no fue bien seleccionada, y no lo digo yo, lo dice la auditoría, y el tiempo le dio la razón a la auditoría, porque lamentablemente la contratista no cumplió con terminar el estudio de factibilidad, y por eso vamos a tener que contratar a otra contratista para que complete ese estudio de factibilidad. Y ¿Cuánto demoraría este estudio? Mire, estaba previsto 22 meses el estudio de factibilidad con el diseño definitivo, y 36 meses la ejecución de la obra. Pero tenemos información generada por ese estudio de factibilidad incompleto que lamentablemente, de manera incompleta, lo presentó la contratista. Entonces vamos a tratar de aprovechar eso para que no sean 22 meses, sino menos. Claro, si ya hay un avance en el estudio inconcluso, por lo menos la parte inconclusa son los meses restantes. Por supuesto, estamos tratando de evaluar eso. Porque, ojo, es información generada, pero tiene que estar debidamente sustentada. Y hoy por hoy llevamos un proceso arbitral que felizmente en 2 meses va a ser laudado, va a ser resuelto. Los árbitros van a decidir si la razón la tiene el contratista o la tiene el bloque Perú-Ecuador. Fuera cual fuera el resultado, eso no hace mella
ya en el tema de la contratación de un nuevo contratista para que complete los estudios y la ejecución de la obra, porque hoy por hoy el contrato que se celebró con la contratista en el régimen de gobierno anterior y supuestamente se celebró con visos de corrupción, según la Contraloría General de la República, ha sido resuelto. Y si ha sido resuelto, tenemos el camino libre para poder hacer un nuevo proceso de selección. ¿Por qué no lo hacíamos? Porque lamentablemente nuestros hermanos ecuatorianos todavía no habían conformado su capítulo Ecuador. Doctor Garigoto, el capítulo Ecuador ya se conformó y ya estamos en condiciones de hacer eso. El martes precisamente tenemos una reunión con nuestros hermanos ecuatorianos acá en Tumbes para retomar el tema y tratar de impulsar el desarrollo del proyecto, dándoles a ellos una carta de presentación, que es estos dos dictámenes, que son fundamentales, que valen oro para Tumbes y para el Perú. Ya, ahí viene mi pregunta, doctor Garigoto. Durante muchos años hemos tenido congresistas, algunos se creen eruditos en el tema de irrigación, y hoy son piedra en el zapato de nuestro propio desarrollo del agro tumbesino. ¿Qué representa estos dos dictámenes? Y hoy Tumbes puede ver ya una irrigación con lo que está sucediendo. Estos dos dictámenes representan un gran paso para el proyecto binacional Puyango-Tumbes, que a su vez representa la solución emblemática y la demanda histórica de Tumbes para que Tumbes pueda salir de los problemas que más lo aquejan, ¿verdad? El tema de emergencia se podría paliar de alguna manera. El tema del subdesarrollo económico y social con mayor razón. Y el otro tema, que es el tema de la contaminación también, porque exigiríamos con ello al Ecuador que apresure su remediación ambiental. No necesitaríamos exigirle, el Ecuador tendría que hacerlo porque nadie en su sano juicio, como ya lo dije, invertiría 40 millones para irrigar con sus aguas contaminadas sus propias tierras, ¿no es cierto? Pero acá lo importante también es el tema económico. No olvidemos que el proyecto binacional Puyango-Tumbes, si tiene 15.300 hectáreas que va a ampliar, y estamos hablando que son 2 puestos de trabajo directos que se van a generar y 4 puestos de trabajo indirectos que se van a generar por hectárea, estaríamos hablando de 98.000 puestos de trabajo. Y se ha calculado en función al mecanismo que utiliza el CEPLAN, se ha calculado que en 13 años tendríamos 260.000 puestos de trabajo. ¿Eso qué significa? Que si la población económicamente activa de Tumbes son 120.000 o 130.000 subtumbesinos y vamos a lograr 260.000 puestos de trabajo, va a haber demanda de trabajo. Y cuando hay demanda de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Suben los salarios. Doctor Garigoto, siempre ha existido en nuestra población tumbesina una imagen un poco engorrosa sobre el proyecto Puyango. Y eso fue la discusión como medios de prensa con relación a los 15 millones que tendría que administrar el proyecto en actividades. Y hemos visto que estas actividades en el corto plazo ya fueron ejecutadas al 100%. Hemos entrevistado a agricultores y se sienten contentos. Pero esto trasciende, esto va a ser una empresa ya internacional. ¿Está la capacidad para que esta obra llegue a ejecutarse? Claro que sí, pero lo que necesitamos precisamente es superar esos nudos críticos. En octubre de este año tenemos la cumbre presidencial de los dos presidentes. ¿Y qué le tenemos que presentar a los ecuatorianos? Le tenemos que decir, mira, acá hay un nudo crítico que era fundamental, que no hubiera permitido al momento que se llegue en la fase de la ejecución de la obra construir las represas comunes, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el estudio de factibilidad, porque al margen que no tengamos la superación de los... ¿Le beneficia algo al Ecuador este proyecto? Yo creo que sí, pero más le beneficia al Perú, porque las condiciones geográficas de nuestro país no son tan privilegiadas como la de Ecuador. Además, nuestro hermano país del Ecuador es dueño de la cabecera de Cuenca. Son dueños de la y además tenemos otro tema, el tema de la contaminación, que es fundamental. Entonces, ¿cómo de alguna manera, de una manera inteligente, racional, podemos empujar al Ecuador para que esa remediación a la que se ha encaminado y está invirtiendo 200 millones de dólares y solo 35 millones de dólares, que es casi lo que tiene que invertir por la obra, por el proyecto binacional, en remediar el problema de los relames mineros que los tiran en los ríos Calera de Amarillo, que son los afluentes que más contaminan el río Puyango, que luego termina siendo Tumbes, para poder paliar eso, con mayor razón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a empujar a Ecuador a que lo haga, porque Ecuador va a invertir 40 millones de dólares, como digo, para utilizar aguas contaminadas para irrigar sus propias tierras. Jamás.
¿no es cierto? Entonces, ese tiene que ser también el otro mensaje. Y por eso es que ahora, es verdad, nuestros hermanos tumbesinos, obviamente en los regímenes anteriores de gobierno, deben haber pensado pues de que esto era un proyecto de nunca acabar, y lo veían como en el argot criollo se llama la mecedora. Hoy por hoy estamos hablando de obras, de cosas concretas. Tenemos 2 dictámenes aprobados, uno por unanimidad y el otro por amplia mayoría del Congreso de la República, que es dificilísimo porque son muchas fuerzas políticas, y sin embargo hemos logrado generar conciencia en esos congresistas para que entiendan que el futuro de Tumbes está precisamente en superar esos nudos críticos para hacer viable el proyecto binacional Puyango-Tumbes. Y en eso estamos todos los funcionarios empujando el tema, porque para nosotros Tumbes también es el Perú. Tumbes es el Perú. Su saludo y palabras finales a nuestra población tumbesina. Bueno, yo agradezco a la población tumbesina porque después de todas las decepciones que ha tenido que llevar de este proyecto, hoy por hoy estamos viendo que han vuelto la cara a este proyecto porque nos están creyendo. Y nosotros les pedimos a ellos que nos sigan creyendo y que tengan fe. Pero también es necesario que al ciudadano de a pie le demos pruebas, le demostremos con hechos lo que se está haciendo y todo lo que estamos trabajando para que este proyecto sea una realidad por el bien de Tumbes y por el bien del Perú. Desde aquí, nuestro agradecimiento por esa fe que hoy por hoy el pueblo tumbesino ha depositado en nuestro trabajo. Eduardo Garigoto Sánchez, amigos, representante y asesor del Ministerio de Agricultura a nivel nacional y también coordinador del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Felicitarlo, muchas gracias. Agradecerle como tumbesino. Quien le habla particularmente estuvo en una exposición de debate técnico en el Congreso el día lunes, y la persona hoy invitado de honor en este programa fue creo yo, un tumbesino más, porque defendió nuestra tierra y defendió nuestra tierra al nivel que hoy tenemos ya aprobados 2 amigos dictámenes en 2 comisiones diferentes. Concertar y lograr la concertación es difícil, pero no imposible. Lo hemos logrado y gracias a personas que desde la capital han apostado por nuestra tierra tumbesina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y amigos, también agradecerles a todos ustedes por estar en sintonía. Amigos de toda la región de Tumbes, les agradezco por estar el día de hoy acompañándonos. Soy Dante Danilo y esto ha sido todo por el día de hoy aquí en tu programa En la Mira. Muchas gracias.